tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla de mis recuerdos. Qué gusto saber que está ahí del otro lado. El día de hoy tenemos un tema interesante, le va a entretener, porque vamos a platicar un poco de la Puebla del siglo XIX. Esta tarde me acompaña mi buen amigo Nacho Nadedo. Gracias, Nacho, ¿cómo Enrique, estás? y para todos nuestros amigos que seguramente recuerdan que hay indumentarias especiales en cada etapa de la vida pública y de la vida social de aquí de Puebla. Hoy, ¿qué nos tienes en la primera Oye, fotografía, Enrique? en esta primera imagen que le vamos a presentar es un aguador. Era la persona que se encargaba de sacar de las fuentes públicas el agua y llevar este servicio a las casas. Y como sabemos, pues antes de la introducción del agua potable en las casas y en la ciudad, pues como nuestra ciudad fue fundada, y lo platicábamos, Enrique, en otras ocasiones, fue fundada a la orilla del río. ¿Por qué? Porque todo lo que había que poblarse tenía que tener ese servicio del agua. Por consecuencia, el agua corriente en el siglo del XIX fue uno de los gravísimos problemas, y pues por eso aparecen estos personajes que nos dice Enrique, cargados con Estos cántaros, mira. con un cántaro que se llenaba siempre en una fuente o salvo que se tuviera un aljibe privado, Claro. o que hubiese alguna fuente cerca del barrio que siempre servía para varias familias. Oye, también, ¿sabes? Me llama la atención en la vestimenta de este personaje, es que él trae una especie de delantal de cuero. ¿Ya te fijaste? Eso obviamente le servía para evitar que tuviera escurrimientos. Y bueno, no sé de Bueno, cuántos pues es que litros su serían trabajo estos consistía en cántaros. llenar los cántaros de agua en las fuentes y llevarlos a las casas. Entonces, se dijo que había que tener un permiso, ¿no?, en el ayuntamiento, y ese permiso les hacía portar un uniforme especial que también tenía la finalidad de protegerlos, ¿no? Sí, y además, bueno, distinguirlos, obviamente todos ellos se agrupaban en gremios y entonces, bueno, de acuerdo al gremio al que pertenecían, obviamente tenían su fiesta, tenían su santo patrono, se Sí, encomendaban. era toda una comunidad muy fraterna. Y fíjense, amigos, que el aguador es alguien imprescindible en la Puebla de hace 250 años. Esa Puebla que a veces pensamos solo empezaba desde la Guerra de Independencia, pero no, tenemos 300 No, años hacia claro. atrás. Somos una ciudad de casi 500 años. Sí, casi 500 años. Por cierto, hace unas semanas estuvimos en el cumpleaños de la ciudad, el pasado 16 de abril. Bueno, pues se festeja estos años de la fundación de la ciudad. Corren infinidad de versiones. Si fue en un lugar, si fue en otro, Oye, ¿y la etcétera. capacidad del jarro que está portando este hombre de la ¿De cuántos estampa? litros te gusta que sea? Ese exactamente hereda una medida española. Esta es aproximadamente un poquito pasado de los 10 litros. Se llama, ya autorizados por estos cántaros, que había un fabricante que si no tenía el sello, podían enfrentarse incluso hasta un castigo físico por no cumplir con la norma de Por los llevar litros. de la fuente a la que estaban asignados y la medida exacta que tenían que entregar por el aporte que se le daba. Sí. Ahora es un servicio moderno, si se pone usted a pensar, muchas de las familias en nuestra ciudad pues reciben agua embotellada, un agua en garrafón, más ha ido cambiando. Aquí hablamos de 10 litros por cada uno de los cántaros, pero en tu casa normalmente se recibe un garrafón que ya no de 20 litros, ahora es de 19, ¿sabes? Ah, sí, bueno, los 19 litros que vienen siendo dos medidas. Y es propiamente un Dos agua. medidas de aguador. Es propiamente un agua que sirve, bueno, pues para beber, para cocinar, distinta al agua que se utiliza para los servicios, para lavar los trastes, Claro. para los baños, etcétera, ¿no? Y fíjate que había otro tipo de aguador, el que cuando era un menesteroso pedía permiso al ayuntamiento para no mendigar y entonces cargaba un cántaro, pero este venía adicionado con unas gotas de anís. Era un agua fresca que ofrecía por lo que la dádiva del que se sentía beneficiado por haber tomado un vaso de agua. Y claro, imagínese el agua de estos tiempos. Todavía en algunas ciudades de Europa se acostumbra que de la fuente pública, bueno, pues las personas
ahora llenan algunos termos, llenan botellas, es lo que beben. Aquí ya no se puede hacer porque, bueno, hay contaminación, el agua se conduce distinto, pero todavía en muchos pueblos, sobre todo, por ejemplo, en España, es lo que se acostumbra. Vas a la fuente pública, ahí tomas el agua, Sí, o andas en la calle caminando y te acercas a la fuente a refrescarte. precisamente los aguadores en España no desaparecieron hasta más o menos mediados del siglo XX y parece que están siendo una demanda nueva el que aparezcan los aguadores. Este oficio, como es la estampa que hace un momento mostramos, era exclusivamente un oficio masculino, pero Sí. también pues las aguadoras y hasta una criada de la casa podría llevar o traer del aljibe el preciado líquido a las cocinas. Sí, fíjate, siempre la mujer juega un papel importantísimo. Y ahora que decías y te referías a esta persona que ayudaba y la llamamos criada, no es de manera despectiva. Se utilizaba esta palabra, las criadas en las casas, porque se criaban ahí, empezaban a formar parte de la familia, comían lo mismo, habitaban, si no en el mismo piso, sí en el mismo lote, en la misma casa, en la misma residencia, y por eso se les decían criadas, eran criadas ahí como parte de los hijos, ¿no? De hecho, una etiqueta del museo en España, de un óleo de Goya donde tiene una aguadora, dice la criada aguadora, Sí, porque sí. es una forma de llamar a quienes ayudaban en las labores de la casa. Nunca lo utilizamos, por lo menos nosotros, de manera despectiva. Nos referimos a que se han creado ahí estas personas. Y como decíamos, la mujer juega un papel importantísimo. Mira, en esta siguiente imagen, mi querido Nacho, este oficio representa un mantequero. Es Sí. decir, llevaba la manteca, lleva sobre su cabeza una vasija de barro, que lleva manteca y él la va ofreciendo en las calles. Él tenía una pala de madera y en una especie de papel encerado, bueno, pues iba poniendo la medida y te la iba ofreciendo. En efecto, el mantequero aquí, como vemos en la estampa, tiene una cazuela. Esa cazuela es, el mantequero es el que elabora y también el que maneja y vende la manteca. Exacto. El oficio de mantequero para los lácteos consistía en un barril que tenía un agujero con una banda y ese palo que se metía tenía unos aros que al meter y sacar hacían las veces de una batidora. Separaba la grasa del suero de la leche y entonces en ese momento Así. se hacía la manteca o mantequillas. Las mantequillas son las barras pequeñas, las mantecas son toda esta cazuela que está llena, por lo menos, ¿para cuánto te gusta? Para unos 12 o 15 Sí, kilos de por lo manteca. menos. Y fíjate, muchas personas, incluso el panadero, utilizaban y tenían la habilidad, incluso las mujeres también, de sostener sobre la cabeza lo que llevaban. Algunos se ayudaban, hacían una especie como de dona, Sí, sí, ¿verdad? sí. Con una tela, Sí. se la colocaban en la cabeza, como es el caso de este mantequero, y sobre la cabeza, bueno, pues guardando el equilibrio, llevaban ahí la mercancía. Era una manera de cargar. Cuando se cargaba un poco más abajo en la espalda, se usaba el mecapal, que Claro. consiste en una fibra tejida para ponérsela en la frente y de esta manera ayudarse con toda la verticalidad al peso que se concentraba en la espalda. Sí, sí, sí. Pero bueno, este oficio obviamente ya no se ejecuta, ya es dificilísimo ver La manteca animal era siempre un ingrediente infalible para las chalupas, para la para cocina. la cocina poblana, ¿no? Bueno, las cocinas en general, pero la poblana tiene muchas recetas que no olvidan el renglón de la manteca. No, y a veces se quiere sustituir, pero bueno, el sabor de los platillos es distinto. Oye, este oficio que le vamos a presentar en esta imagen, Sí, bueno, pues es un nevero, este sí, personaje que en una canasta, en un cesto, traía nieve. Se platica en el libro de Las calles de Puebla de Don Hugo Light. sí. Dice que en una de las azucarerías
que estaban ahí en lo que ahora es la 2 Norte. La 2 Norte. En la calle de Mercaderes. Me imagino que era por donde está la Casa de los Muñecos. Ahí había una azucarería. O a la vuelta de la California. Y decían que traían la nieve del volcán. Es correcto. Y que aquí le agregaban fruta, ¿no? Sí. El limón, tal vez melón, sandía, etcétera. Y preparaban una nieve de sabor. Esto que acabas de mencionar viene de Europa. Resulta que el nevero, al no existir congeladores en ese tiempo, era un hombre que tenía caballos y mulas y se acercaba en la montaña a cortar los bloques de nieve. Sí, sí, sí. Para trasladarlos, lo mismo que usted ve con el nevero que es tradicional, Sí, sí. pone un hielo con sal que permite triplicar el tiempo en que se puede trasladar el hielo que va en la siguiente vasija, que es adentro. Claro. Y ya conservado, eran unos postres, Enrique, que en las mesas de la cocina poblana, posiblemente del siglo XVII, todavía se traía desde las faldas de un volcán, porque hasta 1 hora en mulas había que correr. Imagínate, oye, aquí lo interesante de esta imagen, mira, sobre la cabeza lleva el depósito donde llevaba la nieve. ¿Sí? Y obviamente dentro llevaba el hielo, llevaba un recipiente ¿Hielo con sal? con sal que lo hacía conservarse mayor tiempo frío, ¿no? Sin derretirse. Y en esta canasta, en la canasta que lleva aquí en el otro brazo, bueno, pues ahí llevaba esta especie de cucuruchos o barquillos y Sí, las sí. cucharitas o algún utensilio para servirte la nieve. Que eran de una pasta de harina con azúcar. Claro, claro, y un poquito de vainilla. Ahora, si a eso le agregabas un turrón, tenías un postre digno de Luis XV, ¿no? Hombre, y el panadero con el pan. Vamos a mandarles saludos a nuestros buenos amigos que han hecho favor de comunicarse con nosotros a través de la página Pueblo de mis Recuerdos en Facebook. Ahí nos saludamos. Gracias a Alberto Bautista Flores, a Moisés Rivera, a Alicia Tlapanco, a Martín del Conde, Eduardo Rodríguez, Alejandro Heredia Ávila, Susana Muñoz, Ana María Trujillo, a Hugo Flores, a Benito Noriega, a Rafael Contreras, Denise Juárez Aquino, a Hugo Silva, su mamá y su hermana. La mamá y la hermana de Hugo Silva no se pierden un solo programa. Nos ven hasta en la repetición, mi querido Nacho. Oye, pues estupendo, pero quería decirte que ahí Alejandro Heredia nos está viendo vía internet desde Michoacán, desde Morelia. ¿Qué tal? Así que hasta allá va un saludo, porque pues ahora ya nos siguen en la página, que eso es muy importante para nosotros. Y muchas gracias por los comentarios que nos dejan ahí. Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis Recuerdos. Estamos hablando sobre algunos oficios del siglo XIX. Los oficios son trabajos que se aprenden mirando y escuchando a otras personas y que no se necesitan estudios formales para poder realizarlos, sino la experiencia de la vida y la práctica del mismo en el día a día. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis Recuerdos y estamos platicando sobre algunos oficios y personajes del siglo XIX que no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país, bueno, pues esto se iba replicando de acuerdo a las necesidades de la comunidad, de la ciudad. Muchos de ellos llevaban un servicio importante, prácticamente pues era una ayuda de vida. Otros, como el último que veíamos que era un nevero, ¿no? Un señor que vendía Sí. nieves, bueno, pues llevaba la alegría de chicos y grandes en estas azucarerías que había entonces y que ahí era el lugar donde se vendían algunas dulces en conserva. Hasta la fecha, Mermeladas. todavía el oficio de la nieve y el helado es una cosa que nos viene muy, muy de tradición, posiblemente de Michoacán, donde mezclan toda clase de frutas, donde mezclan toda clase de sabores y la base de helado, que son ellos siempre unos maestros expertos en la heladería, que no le piden nada a la heladería italiana. No, no, la verdad es, y fíjate, el nevero hace su producto
con nieve, o sea, con hielo y frutas. Es decir, con agua convertida en hielo y frutas. Y luego los enseñan a hacer helados, es Sí. decir, nieves con leche y de distintos sabores. ¿Tú qué eres de Atlisco, mi querido Nacho? Sí, Los fíjate famosos que sí. sorbetes. Yo nací arribita de donde están los helados de sabores varios, como de mole, de aguacate, de arroz con Las leche. paletas de aguacate las de has ron de probado. adeveras, de tequila de adeveras. De galleta. Sí, de toda clase de sabores. Pero originalmente empiezan en Atlisco, como dice Enrique. El Ahí- sorbete. Ahí en el portal, frente al Zócalo, se puede uno deleitar. Y en los Rosita, tiempos en que hablas, saludos. y en los tiempos que hablas del sorbete, pues sí, Atlisco es una tradición en el sorbete, el más fino de yema y Claro. además De yema y vainilla. Sí, envinados, con soletas hechas en casa, esas que horneaban su mamá, su abuelita, la tía que nos invitaba, y que se servían con el rompope, así de fácil. Era como una especie de lengua de gato. Sí. ¿Te acuerdas de estas lenguas de gato de la chocolatería? Bueno, Así pues ponías algo la así. lengua cuando veías un postre ¿Qué de tal? esos. Te quedaba toda escaldada. Oye, el panadero con el pan. El panadero con el pan. Aquí está este oficio que no se ha perdido, obviamente. Nos distinguimos por ser un país que tiene cualquier variedad de panes de dulce. Déjame Y irme a estos- la antigüedad, Enrique, porque pues allá por el año de 1792 hubo un tribunal de fiel ejecutoria que normaba que el pan que se fabricaba ahí en la Nueva España, pues tenía que ser normado con cierta especificidad de la harina. Y se podía revolver con harina y sémola al mismo tiempo para que fuera un pan que tanto pudiese servirse y que no le hicieran el feo en las mesas catrinas, como en las mesas de personas humildes. Entonces el pan se vuelve, pues, no sé, un elemento indispensable en la alimentación, Claro. aunque ya la tortilla reinaba y hasta la fecha sigue reinando en la comida mexicana. Pero el pan fue regido precisamente por ese tribunal en donde regulaba. Ahora fíjate que no se hace eso. Ahora solamente le ponen un precio garantía y punto. Sí, además tenemos que decir que en nuestra Puebla, bueno, pues la infinidad de molinos que había permitía que infinidad de personas, los tahoneros, se dedicaban a la elaboración del pan. Ahora es fácil en cualquier rumbo de la ciudad Claro. conocer de los hornitos. Sí. Y muchos maestros panaderos, bueno, pues tienen esta facilidad y ofrecen a sus clientes distintas variedades de pan. Algunos se han ya perdido, es muy difícil que te encuentres No, la receta original. rejas, cigarros, Ajá. piedras, bueno, hay infinidad de nombres. Fíjate que hace 150 años se hacía bueno, el trigo primero se tenía que limpiar y lavar muy bien claro. porque se metía en un tramoyón, así se llama el tramoyón, y entonces se dejaba serenar toda la noche hasta que adquiría humedad y al día siguiente estaba listo para irse a la molienda. Entonces era un pan totalmente distinto y que contenía también la cáscara o el salvadillo. Oye, este panadero que vemos aquí en la imagen Tiene dos canastas, trae ¿ya dos viste? cestos, mira. ¿Sí? Él trae un sombrero y encima de su sombrero trae dos canastos. Entendemos que es un pan blanco, que es el que se sirve en la mesa. Y después te acordarás Ya que me imagino encostalado ese pan. en la Puebla de los años, ¿qué? 70, todavía Sí. veías panaderos así. Y con- pan de piso, y pan de horno, y pan de hornito. Oye, ¿lo veías con un cesto de pan en la cabeza Ajá. y otro en la bicicleta? Y otro en la virula. Claro. Y a lo mejor llevaba a los hijos a la escuela en el portabultos, ¿no? No tanto, no tanto. Pero sí, igual que el cuate que repartía periódicos, pues sí era muy común que utilizara este medio de transporte. Pero el panadero, bueno, pues el panadero con el pan, que es famoso, porque además hay varias, ahora panaderías modernas que la utilizan para llamar la atención de las Sí, personas. los métodos modernos ahora hacen pues pan a gran escala. Seguramente el oficio de panadero, usted recordará, era desde las 2 de la mañana hasta las 5, donde se metía la primera horneada para que la gente desayunara temprano. Para que tuviera, sí, ya listo el pan
primera hora, pues, desde muy temprano. Este siguiente oficio que le vamos a presentar ya no se llama sereno, ya no se le llama así, pero era un policía de barrio, era un cuidador que por eso en esta imagen, bueno, pues aparece con su uniforme y aparece con un quinqué. Mire. Este sereno posiblemente es una fotografía que se le da a principios del siglo XX. Él llevaba siempre un manojo de llaves y llevaba siempre la lámpara y iba dotado con un pito. El pito, pues era el sonido característico cuando un sereno le anunciaba al otro que no había novedad, de una esquina a otra se podían escuchar, o de una calle a otra se avisaban que no había novedades. Y había un cierto pitido que significaba que era un poco desesperado y continuo cuando existía ¿Algún peligro? algún peligro, sí. Bueno, el sereno siempre fue un personaje que era tan de confianza que el manojo de llaves que traía era de las llaves de la casa de los vecinos. Entonces, imagínense si usted llega ahora un poquito a deshoras de la noche y no trae las llaves, pues no le puede hablar al sereno. Le tiene que hablar a su señora para que le abra, ¿no? Oye, normalmente el sereno era una persona, como bien estás diciendo, que vestía este uniforme militar, traía una linterna, ya veíamos que traía su quinqué, traía un silbato. Este silbato era de lata y entre otras de sus funciones, además de cuidar, de rondar, era una especie como de velador, ¿no? Que cuidaba. También tenía la función de ir regulando el alumbrado público. Sí. Por mucho tiempo el alumbrado fue de gas. Sí, atendiendo el encendido del alumbrado. Lo encendía, cuando oscurecía, obviamente al amanecer lo apagaba. Se fue sustituyendo, ¿no? Llegó la luz eléctrica y esto se fue haciendo automático, etcétera. Ahora ocurre algo similar, pero bueno. Oye, y aparte de hacer las rondas nocturnas, también hay que recordar que el sereno tenía un ayudante que se vestía igual, pero tenían un galón que era diferente para distinguir quién era el sereno y quién era el ayudante. Por eso cuando alguien resulta ser desconocido, dice el dicho, ¿será el sereno? Exacto. Sí, ¿Será el sereno? ¿Será el sereno? Sí. O el famoso grito de las 12 y sereno. Las 12 y sereno, pero eso ya era en la época más cercana a la primera colonia, ¿no? Por allá por el siglo XVII, XVIII. Que además te avisaba. Sí. Oye, ¿tú has oído hablar de San Juilmas Petatero? ¿San quién? San Juilmas Petatero. No, a ver, cuéntame. Es una expresión de muchas personas referirte como asombrarte sobre alguna cosa y dicen, ay, San Juilmas el petatero, San Juilmas petatero. Entonces, bueno, San Juilmas será el santo de los petates. Exactamente. Oye, este oficio, aquí vemos la imagen de este hombre que se dedica a los petates. Es decir, él comerciaba, él iba al mercado a vender petates o estas esteras de palma. Sí, son tapetes, ¿verdad? Tejidos con la palma, sí, y además funciona para muchas cosas. De alguna manera era el vendedor de jarcia. O sea, porque él vendía escobas, ¿no? Escobas de popote, escobillas, vendía mecates. Lía de mecate, tendederos. Muy bien. Sí. El origen, si no lo sabes, se lo cuento. El origen de la comercial mexicana fue en la Ciudad de México, obviamente, donde vendían jarcia de Tehuacán, todo lo que se hacía en Tehuacán, en la región, obviamente estos productos de palma, etcétera, y telas. Ese es el origen. Y la jarcia, bueno, aquí en Puebla tenemos una calle muy famosa, la famosa calle de Jarcierías, que adquiere su nombre precisamente de que en esta calle, que ahora se llama Juan de Palafox, está entre la 2 Norte y la 4 Norte. Bueno, pues había varios negocios que ofrecían estos productos. Principalmente el petate servía para dormir, para descansar. Para un montón de cosas. Para tener a los bebés a ras del piso. Sí. Y en una forma un poco más higiénica del polvo. Pero también servía, por ejemplo, porque tiene una liga muy especial con la vida y la muerte y con las tradiciones mexicanas. Resulta ser que el petate también ha servido como ataúd, un ataúd humilde para depositar los restos del ser querido, pero
muy ligado también a las tradiciones como son las ofrendas, ¿no? Entonces, generalmente se ponía petate en la mesa con las ofrendas de los difuntos. Oye, fíjate que se me ocurre ahora, por mucho tiempo los comerciantes, por ejemplo, del arroz, don Primitivo Olarte, que traía el arroz de la región de Izúcar, de Matamoros, venía por tren, mandaban en el tren el arroz. Él aquí en la ciudad de Puebla, ahí en el rumbo de la 4 Poniente y la 19 Norte, tenía un gran terreno. Y sobre petates, ¿Donde los Matanzo? ahí en la cuadra de junto, fíjate, sobre petates ponían a solear el arroz, a que se terminara de No, secar. y en las zonas cafetaleras, Sí, el claro. café, la frutilla del café se pone a resecar. La cereza. En las regiones donde hay tabaco, sirve también como una plataforma para el secado de las hojas y la forja del tabaco. En fin, creo que forma parte de la vida nacional. Si hablamos de la minería, también servía mucho para bloquear la entrada y que pues los mineros pudieran tener una entrada y una guía sin tropezar al principio. Y Oye. como otras cosas, ¿no? Tú que eres taurino, mi querido Nacho, hay una plaza de toros que una vez al año en nuestro país se arma y se estructura con puro petate, la famosa petatera. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. La duración del aprendizaje del oficio dependía del maestro y de las características del mismo oficio. El beneficio de la mano de obra gratuita era una tentación para prolongar la formación en el mayor tiempo posible. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Y si usted viera los chistes que nos cuenta aquí el buen Delfino en la cámara 3. Saludos a don Guillermo Cabrera. Dice, hola, buenas tardes. Envíen un saludo, por favor, a la familia Cabrera Chávez. Me gusta mucho su programa. Ojalá algún día tengan la oportunidad de hablar sobre la historia de la colonia Jardines de San Manuel. Sí, y a Cristian de la Barreda Berra, que también nos ve. Dulce Alcaide Portillo, saludos a los conductores también. Saludamos a nuestro buen amigo Jaime Oaxaca. Ah, Jaime Oaxaca, un abrazo muy fuerte. Patricia Pérez, Martín Sí. Castillo, Juan Cruz, a Nicolina Altieri, a la doctora Nicolina Altieri, a Antonio Fernández de Castro, a Miguel Martínez, el Chícharo, El Chícharo. mejor conocido como el Chícharo, ¿verdad? Mejor conocido. Que siempre nos ve, mi querido Chicharito. Qué bueno que tenga unas nietecitas que también se aficionan a la tele, ¿no creen? Fíjate. Oye, Que sigue aquí porque no este hemos terminado señor- con el petatero, ¿eh? ¿Sabías que hay un dicho que cuando alguien se muere decían ya se petateó? Claro, Porque si ya se petateó es que lo iban a volver en el petate. lo iban a envolver Y para... generalmente solo sepultar. salían los piecitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque si no, ¿de dónde agarraba uno para el entierro? Bueno, pues así es la cosa. Ahora vamos con el rebocero, ¿no? Sí, fíjate, este personaje y esta prenda que es por demás tradicional Hombre, el en nuestro rebozo. país. Mira, lleva al hombro algunos rebozos. Si te das cuenta, son rebozos muy delgaditos, porque el mejor rebozo dicen que es el de Jalisco, aunque no voy a decir que es el mejor, porque estoy seguro que cada quien de su tierra va a decir que es el mejor rebozo. Que eran algunos de seda. Pero el rebozo forma parte de la historia artesanal de nuestro país, así que también de la industria novohispana. ¿Por qué crees que se ven poquitos aquí, pero son muchos? Porque pueden pasar por un anillo. Claro. Y el que pasa por un anillo, el rebozo que pasa por un anillo, es el Es la rebozo prueba de de fuego. seda que se le obsequia Claro. casi para comprometerse en matrimonio a la novia. Sí, es un chal, es esta prenda que utilizan sobre todo las mujeres y que tiene infinidad de usos, además de cobijar, ¿no? También lo doblan, lo utilizan de tal manera, le hacen Sí. ciertos nudos que a las criaturas las pueden traer en la parte de atrás y en una especie como de hamaca
Y Pues va durmiendo. el rebozo tiene su origen también en los aspectos religiosos o en los aspectos de evangelización de la primera etapa de la colonia, porque pues formó parte de ese atuendo para cubrirse las mujeres o las damas o las niñas al entrar a las iglesias. Sí, claro. Y entonces esa costumbre se le impuso originalmente a las mujeres indígenas y con tal motivo se queda ya toda una cultura del rebozo, pero mestiza, Claro, sin claro. ninguna imposición, puesto que esta prenda a nuestras mujeres en México nos dan ejemplo de para qué sirve. Para transportar al bebé, para cuidar al bebé, para mecer al bebé, para dormir al bebé. Para llevar mercancía. Está ligado con la maternidad. Claro. Sí, 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 sí. Y bueno, pues sí, como tú dices, también para llevar la mercancía. Llevar mercancía. No hay nada más que quitarse el rebozo de la cintura o de cuando lo traen los hombros colgado del brazo Claro. para llevar cualquier cantidad de melones, papas y zanahorias o todas las hortalizas que quepan en un rebozo. Oye, recordarás esta imagen muy socorrida cuando una mujer coloca un cesto, por ejemplo, a lo mejor con tortillas, con fruta, lo pone en su rebozo y lo envuelve de tal manera y lo amarra como esto que hace un mecapalero, Sí. ¿verdad? ¿Y qué te parece si en Oaxaca también hay culto al rebozo? Tápame con tu rebozo, llorona, Sí. porque me muero de frío. Era de algodón, ¿Era de algodón? tejido en telares de cintura. Se llama telares de cintura ese que hay que darle y hay que voltearle Sí. y pasa por atrás. Sí. Claro, claro. Es donde... ¡Qué maravilla! Con eso se fabricaban los rebozos. Oye, uno de los negocios, pues muy conocido, hemos visto infinidad de veces esta imagen, es la rebocería de la familia de Urbano de Loya, en la esquina de la 4 Poniente y la 3 Norte. Cierto, sí, Urbano. Es una de las más conocidas. ¿Hablas de Urbano papá o de Urbano hijo? De los dos. De los dos. Originalmente el papá, Sí. bueno, pues tenía este negocio que era toda una esquina del Mercado La Victoria. La rebocería. La rebocería. Solamente así estaba el título, pues, de este comercio. Fíjate que cada pueblo indígena tiene diferentes nombres para llamar al rebozo. Existen varios, mira. Entre los otomíes, chal o rebozo se dice minimahue. Minimahue. Y mientras que los de Hueyapan le llaman sensotl. ¿Cómo ves? Palabra náhuatl derivada de sensotilmantli. No, sensotilmantli. Mantli es prenda, ¿no? Y sensontli, pues como el plumaje o la piel que cubre a las aves. Sí, y también se debe referir a algunas figuras. Le porque llaman manta de 1000 colores. no eran precisamente estos rebozos totalmente lisos. Algunos tenían algunas figuras. Era muy socorrido el gris, ¿verdad? Gris y blanco en una combinación. O en gris y negro. Gris y negro también. Bueno, hay un cierto color que determina geográficamente de dónde es la persona que lo porta. Sí, claro. Por ejemplo, tú ves un rebozo que hace 20 años lo viste en San Pedro Benito Juárez, ese rebozo es de ahí. Ningún otro lugar Sí, tiene sí, sí, uno sí. como esos, salvo que se le haya obsequiado en una ocasión especial. Claro. En el Estado de México también hay un lugar específicamente donde se dedican a hacer este tipo de prendas. Como en Temoaya, ¿no? También se dedican a hacer los tapetes, que son muy famosos. En esta siguiente imagen le voy a presentar un personaje que pues, todavía no desaparece, es muy socorrido de repente los ¿Cuál es domingos. tú? El carbonero. Uy, sí, pues todavía vemos algunos carboneros, por ejemplo, en Mira. la puerta de los mercados, ahí en el mercado de Cholula hay una carbonería. Trae su mulita, trae su burrito Sí. y ahí trae sus costales con carbón. Y tiene una cara de felicidad el joven carbonero. Está posando para Y la el imagen. burro se ve que también tiene su horario de trabajo y su hora de comer. ¿Eh? Oye, tenemos y sabemos que los carboneros, bueno, pues venían de esta región de la Malinche. Sí. Ahí era donde estaban y obtenían el carbón y lo traían directamente al barrio de San Antonio. Y a partir de ahí, bueno, pues se
se iba haciendo la distribución. ¿No será que por eso ahí causan las memelas y los guaraches grandes y las chalupas, los celos de la cocinera más afamada del barrio de La Luz? Oye, pero no, el uso, fíjate, el uso del carbón, no solamente en la cocina, Sí. como un combustible, bueno, indispensable en todas las casas. Hasta para el aseo personal. Y que tiene su chiste prender el carbón, ¿no? Y sobre todo las cocineras, en estos braseros que había en las cocinas de nuestra ciudad, bueno, pues procuraban mantenerlo prendido. Es decir, y en la noche ya que se iban a dormir, lo cubrían, la brasa la cubrían con ceniza del mismo carbón y se mantenía encendido. Y en la Aunque de mañana, repente le daban vuelta en la madrugada, Sí. alguna de ellas, de las cocineras o de las criadas que estaban ahí, que ayudaban y que eran parte de las personas de servicio, pues se asomaban Oye, a darle un poco de aire. ¿y en la mañana no salías con aroma de chuleta? No, pero fíjate que muchas personas, hasta hace pocos años, que habían nacido en alguna ranchería, que habían pertenecido a alguna comunidad y luego habían tenido la oportunidad de venirse a vivir a la ciudad y a dedicarse a alguna otra actividad, tuvieron distintos problemas respiratorios por el uso de la leña y el Sí, carbón. muchísimo enfisema pulmonar debido a el humo de carbón y acostumbrarse a tenerlo diario dentro de la habitación donde Sí, se duerme. Que claro. eso ya se acabó porque ya lo entendió mucha gente, pero sí muchas damas de la época, muchas señoras que cocinaban en la misma habitación, pues sufrieron esos padecimientos pulmonares por culpa de ese hábito de guardar las cosas incandescentes dentro de la casa. Claro, y estos humos que se producían, bueno, pues al final llegaban a afectar su sistema respiratorio. La verdad es que el carbonero después, bueno, no se ha sustituido. Vende ahora mucho menos cantidad Sí, que pero ya no antes. huelen a roast beef como antes. No, no, no. ¿Y sabes que han traído un carbón chino? ¿No lo has Así, visto? no, no sabía yo eso. Uno que echas chispas espantosas y truena y es dificilísimo prenderlo. Ah, caray. Ah, porque es de calidades, déjame te Sí, digo. las calidades del carbón, sí, estoy de acuerdo. ¿Has visto unos que son en forma de esfera? No. Ah, sí, lo he visto, claro, y lo venden Claro. en los mercados. Y tiene su nombre, bueno. Pero le me dicen que llaman encienden rápido carbón porque de bola. tienen algo de pólvora. Ah, no sé. Sí, ¿Sí? el carbón que tiene un poco de pólvora. No les vaya a por- caer la fiscalía, pues no está prohibido eso. No, claro que no. Porque pues es como si prohibiéramos nada más el alcohol para encender, ¿no? Pero bueno, te van vendiendo, la persona el carbonero te va vendiendo, ¿qué te dice? ¿Qué, para cuánto tiempo? ¿Quiere de bola? No, porque vas a hacer una carne asada, vas a hacer algún Sí. día de campo, etcétera. Claro. Pero tiene su gracia encenderlo. Precisamente los jamones ahumados tenían que guardarse con un carbón ya apagado, se cerraba el compartimento y se dejaba toda la noche serenar o bastantes días. Y incluso también con leña para que el alimento adquiriera, o la bebida adquiriera este sabor ¿Lo quieres más ahumado. sabroso con castañas? Hombre, hombre, vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando de algunos oficios que había en el siglo XIX y que por supuesto existían en nuestra ciudad de Puebla. Las viudas, especialmente, se destacaban en los oficios, ya que podían administrar el negocio de su difunto esposo si no tenían un pariente varón cercano y no se volvían a casar. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. De verdad nos da muchísimo gusto que usted se comunique con nosotros. Puede hacerlo a través de las redes sociales. Ya sabe, en Facebook. Ahí estamos como una página, Puebla de mis recuerdos. Gracias. Alfonso Corona dice, felicidades a todo el equipo.
Ana Luisa Serna Mantilla, muchos saludos como siempre. También, Ana Noé Luisa Rivera, Serna, saludos. a Patricia Serna. Monique, Patricia, Y a su su hermano hermana. que está en Monterrey, que también nos ve a través de las Claro. líneas. Se llama Jesús Serna. Dice Monique, me encanta su programa. Juan Cruz, buen programa. Saludos a Maritrini, a Lulis Ramírez, Juan Carlos Díaz Estrada y a Ricardo Guerrero Torija. Torija. Sí. Mi querido Ricardo Guerrero Torija, claro que sí. Sí, la verdad es que contamos con el favor de su atención y aunque muchas personas no tienen el tiempo o la facilidad de utilizar la red y escribirnos, pero sí sabemos que ahí está del otro lado de su televisión. Que Porque ahí muchas está. veces nos Claro. saludamos en la calle, Sí. ¿verdad? Y nos dicen, los vimos. Cosa y, que nos da gusto. y le digo, pues le hubieras puesto el like, o el like te lo mandan personal cuando te conocen. Sí, claro, claro. Oye, este otro oficio Bueno. no se ha perdido, pero es el cuate que vendía velas, vendía candelas. Entonces, obviamente, están hechas de una manera rústica. Se ponía un cabo, es decir, la mecha, y había un... Se sumergía en una tina donde había... Sí, parafina o... Originalmente era manteca animal. Sí, claro, claro. Pero aquí tenemos candelas y candelillas. Aquí están las chiquillas. Exactamente, las pequeñitas y las otras eran candelas. Y Por lo- eso el Día de la Candelaria es la fiesta de la luz. Así es. ¿No? La fiesta de las candelas. Oye, y ahí estoy viendo la decoración que seguramente es de una Atrás, cerería mira. de ahí de la 16 Poniente. O de una cerería muy antigua Sí, que está en la... ¿8? 6 Poniente. 8 Poniente. Das la vuelta sobre la 5 Norte, llegas a las 6 y das la vuelta. Hay muchas, pero hay una que es muy grande, que es la que ¿El Faro? fábrica, el Faro. Que además tenía una de esas camionetas boluditas Sí, 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 sí. que tenía la trompita como de un Ford modelo T. Y ahí andaba repartiendo las velas y las veladoras, Las ceras. las ceras. Resulta que, bueno, pues todas las, se ve que las fabrican con el pabilo para arriba, ¿verdad? Normalmente. Sí. El otro dice, bueno, es que aquí me la dieron con el pabilo para abajo y la Sí. voltea, ¿no? Dice, Sí, bueno, sí. es que se tiene más surtido. Dura más. Bueno, pero entre otras cosas, las velas siempre fueron parte de la vida activa, de la vida social, porque recuerda que hasta en un velorio lo que llevaba la persona para presentar sus Llevan. condolencias hasta la fecha es llevar un cirio, porque siempre se estilaba que hubiera 4 velas, 4 cirios encendidos. 4 cirios encendidos en el féretro. Y te sabes la poesía, ¿no? La poesía, no, pero la canción de Javier Solís también. 4 cirios encendidos. Sí, y Hacen entonces guardia a un ataúd. algunas personas tan queridas llegan a llenar una habitación completa de velas por los ceras. obsequios de los deudos que sienten la partida de un ser querido. Siempre es bienvenido en un velorio, bueno, pues que las personas llegan con ceras, llegan con estas velas que se utilizarán en los novenarios. Y en los no rezos olvidemos que del este muerto. oficio era importante porque no existía luz eléctrica en muchos hogares. Claro, Y entonces la iluminación desde las 7 de la noche hasta las 9, que se acostaba la familia a dormir, se iluminaban con velas. era con una Algunas vela, una tareas candela. de costura, muchas de nuestras abuelitas con la luz de la vela tuvieron que surcir con el huevo de madera, El huevo y luego un cambiarle foco. el talón al calcetín de Enrique Castro, La punta de los calcetines. la punta del calcetín también. El Sí, huevo se va servía desgastando. para surcir alrededor y quedaba muy bien moldeado el calcetín. Exacto. Oye, este oficio yo creo que es el que nos gusta a todos. El señor que se representa en esta imagen, mire, ¿de cara de qué le ves? ¿Te has fijado que todos tienen corbata? Están perfectamente vestidos. Pero yo estoy viendo que este Cara como de qué le personaje ves. trae una charola como con unas glorias o como con unos dulces Con de unos merengue, alfeñiques. unos alfeñiques. Es un dulcero. Ah, pues mira, personaje muy querido, Claro. pero si no te daba no era muy querido. No, y esto me recuerda a algunos que ya no existen. ¿Sabes como quién? Como los que vendían trompadas, ¿te acuerdas? Y también los merengueros y los que vendían muéganos Claro. y los que ahora venden esos patitos o gallitos Ah, que sí. son de dulce de pepita
y que le ponen una coronita roja. En mis viejos tiempos sí sabían a almendra y a pepita. Claro. Ahora saben a pura azúcar. Sí, sí, Oye, sí. este oficio, el oficio de canastero, Canastero. obviamente en distintos tamaños. Aún los vemos modelos. y vemos también algunas canasteras que, bueno, así le dicen en Tehuacán a aquellas que llevan sus canastas con productos del campo. Pero este canastero es el que fabrica y vende, porque se ve que su familia está dedicada con dedos finos, hasta los más chiquitos, A trabajar la fibra a de la trabajar palma. las palmas y las fibras. Oye, también se hacían canastas de isle y de carrizo. Según la región, en Yucatán, pues, por ejemplo, ¿de qué sería? ¿De Nequén? Incluso ¿sabes qué? Les ponían color, Sí, ¿te acordarás? sí, con añiles. Entonces, y bueno, obviamente estas canastas, mira, por ejemplo, estas grandes, pues era de las que no podían faltar el día que te llevaban de día de campo o cuando la patita iba al mercado. Es la que tiene su tapa, ¿no? Alguna de esas. Algunas tienen tapa y obviamente algunas tienen Pero esa es muy asa. californiana. Yo creo que la canasta es la que llevaba mi nana al mercado y la traía repleta de Claro. frutas exóticas, verduras y demás por solamente 2 pesos con 45 centavos. Imagínate, y todo lo que le daban. Eso y cómo llevaba iba la nana y llenando. alguna vez traía hasta un pollo. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Oye, este oficio ¿Cuál otro? se ha perdido, pero estos jóvenes se dedicaban a hacer judas. Ah, Judas y matracas, y matracas. que propiamente se utilizan en el Día de Corpus, Sí. ¿no? Fíjate Y que los Judas el cuando Sábado de Gloria. esto viene desde la época en que los franciscanos quisieron evangelizar con varios métodos, como el teatro evangelizador, o cómo utilizar esto que acaba de decir Enrique, estos peleles o muñecos que son hechos con cartón y que además representan al traidor. Claro, al famoso Judas. Y que, bueno, esto tiene un trasfondo que es bastante serio. Algunos, cuando en la época de la Inquisición vieron que se quemaba al infiel y al traidor, pues era una forma como que el pueblo podría castigar, Claro. de alguna manera, teniendo un pelele y quemarlo. Simbólicamente, muñeco, claro. eso significa. Sí, sí. Y Hecho de bueno, carrizo pues, y de cartón. cuando los religiosos y los oidores en esa época vieron que no solamente se quemaban los judas, sino que ya hacían algunos muñecos parecidos a algunas autoridades que no les sí. querían, o Claro, algún obispo que cobraba mucho. Entonces, pues resultó que dijeron, eso va para afuera y es de las fiestas paganas. Sin embargo, nunca pudo desaparecer, aunque fue combatida la quema de Judas hasta, no sé, Protección Civil alguna vez ha dicho, ahora sí no vamos a quemar tantos Judas porque es malo para el ambiente, ¿no? Así es. Mi querido Nacho, ya nos vamos. No me digas. Sí, bueno. la verdad es que esperemos que le haya resultado ameno y le haya resultado interesante si no conocía algunos oficios que se dieron en este México del siglo XIX. Bueno, pues hoy estuvieron presentes aquí en esta Puebla de mis recuerdos. Y con Nos esta vamos. alegoría seguramente nos vimos también nosotros muy complacidos de estar con nosotros. Muy bien. Pues ya nos vamos. Lo espero en la siguiente emisión de esta Puebla de mis recuerdos. Aquí nos encontramos. Hasta entonces.